Bien, en esta carta a los Efesios nosotros estamos intentando rápidamente mirarlo, estudiar por encima, un poco por encima, pero escogimos como texto principal este versículo del capítulo 5, donde nos habla de andar como es digno de Él, andar con diligencia, no como necios, sino como sabios. Y qué importante es que vivamos en este mundo no como necios. De esto hay de sobra en el mundo. Hay muchísimos que están viviendo como necios en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que son tontos, que toman decisiones tontas? Pues quiere decir que están viviendo según les nace en el momento, según lo que sienten en el momento. Y realmente desde el punto de vista bíblico, esto es vivir como un necio en este mundo, porque no tienen un principio más alto. Igual están viviendo por el dinero o por el amor, incluso para cosas buenas, para trabajar o para ayudar. Pero es que la Biblia establece otro punto de vista y eso es lo que nosotros vemos en esta carta a los Efesios. La semana pasada yo presenté un poco de la estructura de la carta y lo que tenemos que recordar es que, en varios puntos de la carta hay estas oraciones, leemos estas oraciones que un poco rompen lo que es el argumento, pero vimos grandes puntos. Pasa a la pantalla siguiente, por favor, porque aquí vemos realmente en esta estructura. Vemos esta estructura en que empieza con el pensamiento de que Dios nos ha bendecido, pero vuelve a este pensamiento al final de la carta para decir, ¿y qué hacemos nosotros con esta bendición? Como notamos aquí, he puesto aquí esa marca para que veamos un poco cómo entra esto. Aquí vemos este tema de Dios nos ha bendecido y por lo tanto nos da las fuerzas para poder mantenernos firmes en este mundo. Luego hemos hablado de que Dios nos ha cambiado y vemos lo que significa este cambio en los aspectos más cotidianos de la vida. Y finalmente Dios nos ha unido, y Dios mediante ese es el tema que vamos a ver la semana que viene, que vamos a ver de esta unión y qué significa para nosotros en cuanto a nuestra vida conjunta como iglesia. Bien, pues nosotros vamos a entrar en este segundo tema de que Dios nos ha cambiado y para un poco introducir lo que tenemos aquí, tenemos que entender que esto edifica sobre lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y para ponerlo así en estas palabras, he dicho, empezamos viendo nuestra salvación. Que el Padre nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo nos ha sellado. Esto nos habla de nuestra salvación. Esta es la gran bendición espiritual que tenemos en Cristo. Y como vimos, como resultado, debemos mantenernos firmes en medio de las dificultades. Fíjate que tenemos esta armadura para que podamos resistir. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada, que es la palabra de Dios, y podemos mantenernos firmes porque Dios nos ha puesto el yelmo de la salvación. Pero todo esto tiene un significado. No solamente nos ha salvado Dios, sino que Dios también nos ha cambiado y nos está cambiando. Y entonces, para ponerlo en términos un poco más teológicos, hablamos de nuestra santificación. Para entenderlo, estamos hablando aquí no solamente de que Dios dice, venga, vale, te voy a salvar. En el futuro, cuando llegue el momento del juicio final, en ese momento yo te voy a salvar. En vez de condenarte, voy a aplicar la perfecta justicia de Cristo y te voy a salvar. Eso sería ya grande noticia. Eso sería para nosotros enorme pensar que, por lo menos sé que para el final estoy salvo. Pero Dios va un paso más allá y dice, no solamente te voy a salvar, sino que ahora mismo voy a transformar tu vida, voy a ir cambiando tu vida.
Y por lo tanto, esto es lo que trata Pablo en esta siguiente sección. Muy bien, he puesto aquí, Dios nos ha cambiado en Cristo. Y entonces entramos en este pasaje que hemos leído juntos, en Efesios 2, y encontramos que Pablo empieza con lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Efesios 2. Sí. En Efesios 2 vemos nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ahora, tengo que decir algo. El traductor ha hecho una pequeña ayuda en el texto y cuando lo leemos, lo leemos diferente de la forma en que Pablo escribió ese pasaje. Vale, ¿qué es lo que hizo el traductor? Bueno, ¿cuáles son las primeras palabras del capítulo 2? Empezáis el capítulo 2 y leéis: y Él os dio vida a vosotros. Esto, el traductor ha puesto esta frase que no está. Bueno, está, pero no está en este versículo. Esta frase realmente no se encuentra hasta que lleguemos al versículo 4, no, el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. El traductor lo cogió del versículo 5 y lo puso en el versículo 1. ¿Por qué? Bueno, le pareció demasiado difícil comprender ese versículo sin esta frase para comenzar. Pero vamos a leerlo tal como Pablo lo escribió, ¿vale? Lo leemos así: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, establece el pensamiento y, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estábamos muertos? Y Pablo nos deja ahí colgados, nos deja esperando. Dice, empieza el pensamiento. Cuando estabais muertos, empieza a hablar y no nos da el pensamiento, que realmente completa el pensamiento. Pero lo hace porque realmente quiere que nosotros contemplemos nuestra vida como era antes de conocer a Cristo. Así que nos mantiene ahí en esperanza, o sea, esperando para ver cómo va a terminar este pensamiento. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Bueno, aquí empieza primeramente con ese pensamiento de que estábamos muertos en delitos y pecados. Ese pensamiento de que estamos ahí sin vida. O sea, realmente nuestra vida antes de conocer a Cristo no era vida. Es que realmente lo que mandaba en nuestra vida era el delito y el pecado. No teníamos ninguna vida. Este mundo se jacta de vida. Ah, mira, eso es vivir la vida, estar en la fiesta. Sí, pero la fiesta termina y viene el remordimiento. Y entonces, ¿quién está jaja, jiji? Nadie. Ese momento, ese vacío que viene después, eso no lo quita nadie. Y Pablo así describe nuestra vida sin Cristo: muertos en delitos y pecados. Dice, pero espera, David, pues yo antes de conocer a Cristo tampoco era mala persona, tampoco tenía mala vida, tampoco estaba yo pues en la droga y haciendo fiesta y todo lo demás. Pero Pablo, tenemos que recordar que Pablo tampoco. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Pues estaba persiguiendo la iglesia, pero precisamente porque era tan religioso, que era su forma de servir a Dios, perseguir a los que estaban realmente en el camino correcto cuando él estaba en el camino equivocado. Lo interesante para mí es que Pablo no vivía una vida desenfrenada, una vida de pecado, una vida de sexo libre. Pablo vivía una vida súper controlada. Solo tenemos que ver cómo vivían los fariseos y diríamos, ¿cómo entonces escribe así? Porque realmente da igual la manifestación del pecado. El pecado siempre hace lo mismo. El pecado esclaviza. Y tanto por el lado de la vida que nosotros reconocemos como pecado, como por el lado que parece más moral, el pecado esclaviza. Y el pecado
controla. Entonces Pablo empieza con la muerte y en segundo lugar aquí continúa con ese pensamiento que realmente los deseos de la carne eran lo que mandaba en nuestra vida. Era el deseo de la carne, lo que pedía la carne, lo que al final terminábamos haciendo. Lo que dije hace un momento, hay muchos en este mundo que sencillamente andan intentando obedecer los deseos de la carne y no ayuda nada que nuestro mundo sigue predicando este mensaje aún más y más. Hay que escuchar tu corazón, hay que hacer lo que te pide el cuerpo. Pues no es verdad, esa es una mentira lo que están diciendo, porque lo que nos pide el cuerpo, lo que nos dice el corazón, tantas veces es lo contrario, lo opuesto de lo que Dios quiere para nosotros. Y por lo tanto, ¿qué dice? El resultado es que nosotros somos hijos de ira. Significa que lo que nos espera es la ira de Dios. Esta es nuestra condición natural. Así realmente es nuestra vida sin Cristo. Es una vida en que, esclavizados a los deseos de la carne, vivimos muertos en los delitos y pecados y lo único que nos espera es la ira de Dios. Por lo tanto, llegamos al siguiente punto, que es nuestra vida en Cristo. Y de repente es increíble el cambio. Vuelvo a decir, sin leer la primera frase del versículo 1, si nos lanzamos al pasaje y dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y ya llegamos a ese momento, pero Dios, y tenemos un cambio. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo algo enorme. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia, ya tenemos el pensamiento de la resurrección, de tal forma, de la misma forma que Cristo resucitó de entre los muertos, salió de la tumba en gloria, en poder. Nosotros también tenemos vida. Nosotros hemos gozado de una vida nueva, y nos dice esta frase, que volveré a la frase: nos sentó en lugares celestiales. Ahora, ¿por qué hizo Dios esto? Cuidado, porque nuestra tentación siempre es pensar: claro, Dios me vio a mí y a pesar de estar muerto, al estar de estar esclavizado, a pesar de ser un hijo de ira, Dios me vio a mí y dijo: ya, pero es David. Y que Dios me dio vida porque soy buena persona, porque lo merecía, porque Dios no podía aguantar el pensamiento de vivir la eternidad sin mí. Pero de nada eso debo decir, ni de broma. El punto de Pablo es que tenemos que volver atrás a esta palabra. Nos dio vida por su gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia es el momento en que Dios hace algo porque nace de Él simplemente. No hay nada más que podría explicar lo que ha hecho aquí. Es exclusivamente porque Él ha deseado así salvarme a mí. Por eso tengo vida, no porque lo merecía, no porque de alguna forma le daba tanta pena que al final ha tenido, ni eso, sino que por pura gracia me ha hecho resucitar con Cristo y me ha hecho sentar en lugares celestiales. Este texto es un gran texto, imagino que muchos lo tenemos memorizado, no es difícil de memorizar, pero qué gran texto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese pensamiento que dice, nuestra salvación no viene por las obras nuestras. Yo no podría haber hecho nada para merecer de Dios. Y ahí es donde siempre pecan todas las religiones humanas. Todas las religiones humanas al final meten las obras por ahí en medio como tienes que hacer esto para que Dios te al final haga un favor. Tienes que ir ahí al misa, culto, lo que quieras llamarle, y así Dios te va a hacer bien. Tienes que aguantar dificultades y entonces Dios te va a hacer un favor. Y el pensamiento bíblico es todo lo contrario. Es la pura gracia de Dios que viene por medio de la fe. O sea, cuando nosotros confiamos en el Señor derrama su gracia sobre nosotros. No porque la fe es mi manera de manipular a Dios. Mi fe sencillamente no es nada. Mi fe es ese momento en que al final reconozco dentro de mí que yo no tengo nada. No tengo ninguna forma de impresionar a Dios. Estoy perdido. La Biblia llama esto el arrepentimiento. Y entonces miro hacia Cristo. E igual que aquel ladrón que estuvo clavado en la cruz al lado, miro hacia Cristo y digo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Confío en Él, en lo que Él hizo, en vez de intentar confiar en algo que podría intentar hacer yo. En ese momento, por medio de la fe, Dios por gracia nos salva. Y lo aclara Pablo, no es por obras, porque si fuese por obras, os prometo que alguien estaría llegando al cielo ahí, señalando ahí para decir, mira lo que he hecho yo, mira qué grande que soy yo, mira, me he salvado, qué buena persona que soy. Y dice, ¿cómo podemos imaginar una persona entrando en la presencia de Dios con una actitud que da asco delante de Dios? No todos entraremos, todos los que entraremos en el cielo, entraremos con la cabeza agachada diciendo, no puedo creer que Dios en su gracia y misericordia me haya mostrado a mí ese perdón de pecados. Entonces Pablo habla de este gran cambio que ha ocurrido en la vida del creyente. Pero como estamos viendo en esta carta, pues empezamos con lo que es la parte más doctrinal, más teórica, y luego después Pablo vuelve al tema cuando llega a esta parte práctica y habla de lo que significa esto para nosotros. Entonces, si continuamos, es verdad, os prometí que íbamos a volver a esta frase, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ayer estaba visitando a Camila y estaba leyendo un libro y yo precisamente estaba trabajando en esto, en todo esto, y estaba en esta frase, lo tenía en mis apuntes, ahí nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y lo tenía para meditar más, leer algunos más sobre esta frase, qué significa esto. Y curiosamente, Camila me dice, oye, estoy leyendo este libro, habla de lo que significa sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Deberías leerlo. Digo, precisamente, pues había tomado un descanso para ir a visitar y Dios dijo, no, eso es parte de la preparación que tenía para el mensaje. Pero el texto decía así, estar sentados en los lugares celestiales es estar encima de este mundo. Está hablando de si estamos sentados con Cristo, nos da otra perspectiva de este mundo. Dice, es disfrutar de un punto de vista privilegiado desde el cual vemos y sabemos lo que otros no pueden ver ni saber. Bueno, dijo mucho más en este capítulo sobre este tema, pero yo quería resaltar esto porque me encantó el pensamiento. Nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Hay un sentido futuro de esto. Hay un sentido en que un día estaremos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es parte de la gran riqueza que nosotros tenemos en Cristo.
Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dijo en el capítulo 1. Pero hay un aspecto de esto que es presente, que Pablo no dice, nos hará sentar con Cristo, sino que dice, estamos sentados con Cristo. O sea, hay un aspecto presente. Y el autor dijo, en un sentido ya anticipamos lo que viene, pero nos permite ver este mundo desde otra perspectiva. Lo puso como ejemplo el que va hacia la ciudad, que conoce la ciudad, y cuando llega a la parte de las afueras de la ciudad, aunque no esté todavía en el centro, donde están los edificios grandes y donde está toda la tecnología, ya empieza a notar lo que viene, porque lo conoce. Y me parece muy acertado en cuanto a lo que es nuestra situación espiritual. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ya en el sentido en que Dios nos ha revelado ya lo que viene por delante y nos permite vivir en este mundo de otra manera. Porque nosotros ya vemos y sabemos cosas que otros ignoran, igual porque no quieren saber, pero lo ignoran. Y nosotros ya tenemos esta bendición de que nosotros ya vemos lo que viene, lo que está por venir, y nosotros ya podemos vivir de acuerdo a lo que es esta realidad. Bueno, ese gran pensamiento de que Dios nos ha cambiado, ha tomado a los que estábamos muertos y esclavizados y nos ha bendecido con no solamente la vida nueva, esa resurrección, sino incluso ese privilegio de estar unido a Cristo para poder ver este mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros en ese plano, el aspecto práctico que Pablo nos quiere decir? Bueno, si continuamos, vemos aquí que si Dios nos ha cambiado, pues quiere que este cambio se note en nuestra vida. Y es la parte más larga de toda la epístola. Ya veis que extiende desde el 4:17 hasta el 6, he puesto 6:3, pero realmente 6:9. Toda esta parte de la epístola, Pablo está hablando de lo que significa ese cambio en nuestra vida. Y primeramente nos habla de este cambio en nuestra vida, pero en el aspecto más personal y práctico posible. Ese cambio en nuestra vida personal. Bueno, empieza con esa sección, esa porción que habla de cómo es estar revestidos de Cristo. No tenemos tiempo para mirar todo lo que hay aquí. Es precioso, os animo a tomar tiempo, igual esta tarde, para leer otra vez este pasaje y realmente asimilar todo lo que está diciendo Pablo. Pero me encanta esa imagen de estar vestidos de nuevo. Ya no tenemos la ropa que era nuestra, la ropa con que nosotros hemos llegado, esta ropa sucia, rota, andrajosa. Nosotros estamos vestidos de Cristo. Empieza con unos ejemplos muy prácticos. Oye, en vez de hablar mentiras, la mentira es lo más fácil que hay. Todos aprendemos a mentir desde pequeñitos. Aprendemos a mentir y hay algunos que lo hacen mejor que otros. Y hay unos que hacen más uso. Pero tú pones a un ser humano en una situación difícil y pones delante de él una mentira que le puede sacar del apuro, el ser humano por naturaleza siempre busca la mentira. Y sin embargo, en vez de hablar mentiras, deberíamos hablar la verdad. No quiero decir que nosotros buscamos ofender por decir la verdad. Hay verdades que a veces no tenemos que decir. Hay cosas que igual hacemos mejor en callarnos y no decir nada. Pero deberíamos nosotros, como personas cambiadas por Dios, deberíamos ser personas que decimos la verdad. Si nosotros no vamos buscando la mentira
para facilitar la vida, no estamos viviendo la vida que Dios propone para nosotros. En vez de vivir con ira, recordáis que había hablado de los hijos de ira, eso era nuestro estado natural, pero habla de airarse sin pecado, sin pecar. El gran ejemplo es Cristo, cuando limpió el templo. Estaba airado, por supuesto. Estaba viendo cómo la gente hacía negocio de un sitio que debería haber sido un lugar de oración. Estaba viendo cómo se aprovechaban de la gente y manipulaban a las personas. Y Cristo estaba airado, pero no pecó. Estaba airado para echar fuera a estos, pero estaba en todo momento bajo el control. En ningún momento lo vemos ahí perdiendo el control. En ningún momento lo vemos haciendo cosas que luego después decir, no puedo creer que haya hecho eso. Eso no es lo que hizo Cristo. Y es el gran ejemplo para nosotros. En tercer lugar, en vez de hurtar, en vez de, pues no lo van a echar de menos. O sea, no les hace falta tampoco todas las excusas que se pone para robar. Deberíamos trabajar, y no solamente trabajar para nosotros, sino trabajar para poder dar a los demás, ser generosos. En vez de tener palabras corruptas, deberíamos tener palabras para la edificación, la necesaria edificación. Me encanta este pensamiento porque, palabras corruptas, hay toda clase de palabras corruptas. Hay palabras que son corruptas porque son palabras vulgares, hay palabras que son corruptas porque minimizan y hacen daño. Hay palabras que son corruptas porque no tienen ningún beneficio para nadie. Y Pablo dice, fuera todo esto, más bien deberíamos llenar nuestra boca con las palabras que edifican a los demás. Oye, antes de hablar, hacemos bien en pensar, lo que estoy a punto de decir, ¿va a ayudar a esta persona a crecer, a ser mejor persona? Y deberíamos buscar siempre palabras que van a hacer esto. Así que Pablo habla de ese gran cambio en nuestras vidas, que estamos vestidos de Cristo, pero no solo esto, sino que reflejamos a Dios. Aquí habla de ser imitadores de Dios. No es fácil lo que Pablo dice aquí. Cuando dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la vida que Dios tiene para nosotros. Esa es la vida que refleja al carácter de Dios. Y Pablo dice, así deberíamos amar a los demás, tal como Cristo nos amó. Volveremos al pensamiento en un momento. Pero imitadores de Dios no solamente en eso, pero también hijos de luz. Contraste con el pensamiento anterior de que éramos hijos de ira. Lo único que merecíamos era la ira de Dios, pero ahora Dios nos ha convertido en hijos de luz. Deberíamos nosotros reflejar algo de la luz de Dios en este mundo. Nos ha puesto aquí como una antorcha, como una ciudad por la noche, alumbrada, que no se puede esconder. Esas son las palabras de Cristo. Nosotros somos la luz de este mundo. Por eso nos ha salvado Dios y nos ha dejado aquí para que seamos una luz en este mundo. Y todo esto nos lleva a este pasaje sobre el Espíritu Santo. Gran pasaje porque realmente es nuestra única esperanza de realmente hacer todo esto. Sí, es fácil predicar y decir, en vez de mentir, deberíamos decir la verdad, deberíamos no pecar, sino tener una ira santa, trabajar, tener palabras de edificación, tener amor, ser hijos de luz. Todo esto se dice fácilmente, pero pero tenemos que salir por estas puertas y tenemos que vivir. Y es un poco más complicado vivir eso. ¿Cómo podemos hacer esto? Y la respuesta es, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Me encanta la forma práctica que Pablo pone este tema. Dice, no os embriaguéis con el vino.
¿cómo se puede embriagar con el vino? Pues Pablo nos lo dice claramente, en el cual hay, a ver si lo digo, la palabra es disolución. ¿Cómo se emborracha uno con vino? Bebes y bebes y bebes y sigues bebiendo hasta que empiezas a perder el control y ya entras en un estado ebrio. Ahora, esto no es lo que Pablo está animando. Todo lo contrario, la Biblia constantemente nos advierte, cuidado con lo que es una sustancia que puede tomar control de nosotros. Yo puse la radio, error esta mañana, puse la radio un momento cuando me monté al coche y pillé un poco de las noticias. Y puesto que nunca hay noticias buenas, solo las malas, estaban hablando de un asesinato y tal, y digo, el hombre que cometió este asesinato tendría que haber estado con alguna sustancia en el cuerpo. Lo que hizo no tiene sentido, no es una persona normal. Ahora, igual el hombre tenía otros problemas de cabeza y tal, pero sospecho que es muy posible que este hombre tuviera alguna droga, algo, imagino, un poco más allá de alcohol, por lo que hablaban de los tiempos y tal. Pero este mundo es un desastre porque el ser humano ha buscado 1000 vicios para intentar escaparse de sus problemas y realmente lo único que crea es más problema. Pero aquí tenemos el pensamiento, oye, de la misma forma que una persona bebiendo, puede llegar el momento en que empieza otra fuerza a tomar control en su vida, pues nosotros debemos estar tan llenos del Espíritu Santo que empieza a tomar control de nuestras vidas y empieza a manifestarse de una manera que realmente ya no somos nosotros, claramente es Él. Estamos hablando aquí de beber tanto de la palabra, de meter tanta palabra en nuestra mente, de estar en comunión íntima con Dios de tal forma que Dios empieza a tomar control de nuestras vidas y empezamos a actuar de una manera que claramente no soy yo, es Dios el que está obrando en mí. En la carta a los Gálatas, Pablo coge este pensamiento y dice, mas el fruto del Espíritu es el mismo pensamiento. Cuando el Espíritu empieza a tomar control de la vida, empieza a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo esto no es de la persona, es del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. El secreto para esta vida cambiada es vivir llenos del Espíritu Santo. Es buscar llenarnos del Espíritu de Dios de tal forma que realmente Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Pablo habla de este cambio en nuestra vida personal, pero también habla de este cambio en las relaciones personales. Y aquí Pablo entra en lo que son las relaciones personales que son las más cotidianas que nosotros conocemos. Habla primeramente de la familia. Este pasaje creo que es bastante conocido, lo conocemos bastante bien. Pero qué bonito sería si realmente nuestras familias fueran cambiadas claramente por Dios. El Espíritu Santo reinando en nuestras familias. ¿Qué aspecto tendría eso? Pablo lo contesta claramente. El versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa sumisión es triste, pero para nosotros la palabra sumisión ya nos lleva en la dirección de callarse, aguantar, recibir abusos. Todo esto entra en nuestro concepto de la sumisión, pero eso no es el concepto bíblico. La sumisión bíblica tiene que ver con un respeto. Y por eso Pablo llega al final del capítulo 5 y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa palabra respetar
es el concepto de sumisión que tenemos aquí bíblicamente. Pero ese debería reinar, ese respeto mutuo debería reinar en el hogar cristiano, donde el marido respeta y ama a su esposa, y donde la esposa respeta y ama a su marido. Y entonces Pablo propone ese modelo tan simple de un hogar, un modelo simple en que el hombre ama a su esposa y la esposa respeta a su marido. Hay un libro, es un libro fantástico, pero para mí casi sobraban 200 y pico páginas, porque yo creo que el autor podría haber dicho lo mismo en 2 páginas y realmente hubiera sido perfecto. Pero claro, ¿quién compra un libro de 2 páginas? Nadie. Entonces escribió un libro largo. Pero el libro se llama Respeto y Amor. Y es un libro, un manual para el matrimonio. Y me pareció tan práctico, tan fácil. Y lo que dice en el libro es que el problema que tenemos es que el marido pues deja de mostrar amor hacia su esposa. Y en el momento que el marido ya no muestra ese amor hacia la esposa, ¿qué hace la esposa? Deja de respetar a su marido. Y cuando el marido siente que su esposa ya no le está respetando tanto, pues aún menos amor muestra, y cuanto menos amor muestra, pues menos respeto muestra a ella. Y entramos en un vínculo terrible en que vamos para abajo. Y sin embargo, lo que Pablo está diciendo es: rompe el ciclo. ¡Rompe el ciclo! Da igual realmente quién rompe, aunque en un principio, si el esposo es el que tiene responsabilidad ante Dios como cabeza del hogar, que cabeza no significa el que toma todas las decisiones, sino el que tiene que dar contestación ante Dios, el marido debería romper este ciclo. Pero si el marido no lo rompe, que lo rompa quien sea. Que el marido empiece a mostrar amor hacia su esposa, aunque ella no esté mostrando respeto. Y que la mujer haga lo mismo, que respete a su marido, aunque no siente el amor en ese momento. Pero qué bonito es romper ese ciclo y notar cómo empieza a girar en la otra dirección. Y cuanto más amor muestra el hombre hacia su esposa, más fácil es para ella respetarle. Y cuanto más le respeta ella a él, más fácil es para él amar. Qué bonito este ciclo también puede funcionar en la otra dirección. Es que es muy práctico lo que está diciendo Pablo. Oye, si Dios nos ha cambiado, vamos a vivir cambiados, vamos a vivir de otra manera. ¿Y recordáis cómo había dicho que debemos imitar el amor de Cristo? Vuelve a echar mano a este pensamiento y dice: en el matrimonio así debe ser también. Tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así el marido debe amar a su esposa. Y tal como la iglesia debe respetar a Cristo, también la mujer debe respetar a su marido. Aquí tenemos un modelo sencillo de matrimonio, pero cuidado, no confundamos sencillo con fácil. Es un modelo sencillo porque lo explicamos y decimos todos correcto, pero fácil, nada. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra naturaleza, pero menos mal. Dios nos ha cambiado. Es que nos ha dado vida en Cristo. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Nosotros podemos vivir de otra manera porque ya no somos los que éramos antes. No solamente entre esposos y esposas, sino también entre hijos y padres. Qué práctico lo que vemos aquí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego, continuando: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí los padres implicados con sus hijos y los hijos responsables a sus padres. Oye, si Dios nos ha cambiado, debería notarse también en nuestra relación con nuestros hijos. Nuestros hijos deben vivir y notar ese cambio en nosotros. Incluso
en los versículos 5 al 9 lo lleva al ámbito del trabajo. Recordemos que Pablo aquí está hablando con muchos que eran esclavos y seguían siendo esclavos, y algunos con amos que eran cristianos. Y Pablo les da consejos sobre lo que debe ser tu vida en el trabajo. Hay personas que quieren compartimentalizar su vida, o sea, tener su vida así todo dividido. Yo el domingo soy un cristiano, voy a la iglesia, pero el lunes en el trabajo soy otra persona. No hay nada más lejos de la verdad de Dios. Dios no quiere los domingos de nuestra vida para luego después aguantar los demonios del lunes a sábado. Dios quiere hijos de luz todos los días de la semana. Por lo tanto, Dios quiere que incluso cuando vayamos al trabajo, que vivamos como personas cambiadas, que nuestros compañeros de trabajo sepan que hay algo diferente de nosotros. Hay algo que ellos no tienen, de tal forma que igual nos pueden odiar, porque este es diferente, este nunca miente en cuanto a las horas que ha hecho, este jamás hace un trabajo esa persona siempre está haciendo lo que es correcto. Deberíamos ser esa persona. Bueno, todo esto es el mensaje práctico de Efesios. Ese pensamiento de que nosotros hemos recibido grandes bendiciones de Dios y por lo tanto deberíamos vivir ese cambio, esa diferencia en nuestro día a día. He puesto aquí un bosquejo un poco para dibujar todo lo que he estado diciendo en este mensaje. Empezamos con el estado de inocencia que gozaban Adán y Eva. Nosotros jamás hemos conocido este estado de inocencia. Incluso cuando éramos niños, igual había un momento en que no estábamos conscientes de lo que hacíamos, pero jamás hemos estado inocentes como Adán y Eva. Pero Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pues entró la tentación y ellos pecaron y entraron en otro estado, el estado de pecado. Así es como todos nosotros hemos nacido. Y eso es lo que Pablo estaba expresando en el capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, esclavizados, hijos de ira, porque el resultado del estado de pecado es el estado de perdición eterna. Esto es un constante, esto no cambia. Entonces, estando en pecado nosotros, nuestro destino estaba claro. Pero en este momento, capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos sacó de ese estado de pecado y nos hace entrar en otro estado, el estado de gracia. El estado de gracia es donde estamos en estos momentos. Por gracia somos salvos. Nuestra vida todavía no ha llegado a ese estado de gloria que será ese otro, bueno, si le das otra vez, he puesto temporal y luego eternal. O sea, esto todavía no hemos llegado aquí y los que están aquí todavía no han llegado aquí. Pero estamos aquí en el estado de gracia. Pero aquí está el gran pensamiento de Pablo aquí. El gran pensamiento es, oye, si ha habido un cambio tan grande aquí, en que hemos pasado de este estado de pecado, que es de perdición, a un estado de gracia que nos lleva hacia la gloria. Oye, si ha habido un cambio tan grande, debería notarse, ¿no? Algo se tendría que notar si es que ha habido este cambio. Si estamos aquí y estamos todavía haciendo exactamente lo mismo que hacíamos aquí, pues algo falla, algo no está como tiene que ser. Pero el pensamiento también enlaza con ese pensamiento. Oye, si vamos en esta dirección, algo de esto se tendría que notar más y más en nuestras vidas. Porque esto y esto es que es una línea continua.
El que está aquí estará aquí pronto. O sea, no hay ninguna forma de romper esa cadena. El estado de gracia nos llevará al estado de gloria. Y por lo tanto, debería notarse ya aspectos, este cambio tan grande en nuestra vida. Debería notarse en nuestra familia, en nuestra relación con nuestro cónyuge, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, en todos los sitios en que nosotros movemos y hacemos. Deberíamos notar que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Entonces, en esta mañana tengo una pregunta sencilla para nosotros. Primeramente, ¿has experimentado este cambio? ¿Realmente has llegado a un momento en que te has dado cuenta de que estabas en este estado de pecado y Dios te ha hecho un cambio en la vida, ha cambiado tu vida de tal forma que ya notas que eres otra persona? No estoy hablando de ir a una iglesia, no estoy hablando de intentar ayudar a otros. Estoy hablando de un cambio espiritual en que una persona se reconoce pecadora delante de Dios y confía en Cristo. Tengo que empezar por ahí, porque si no ha habido un cambio aquí, pues eso es lo que tenemos que comenzar a hablar, porque hay grandes riquezas espirituales aquí que pueden ser tuyas en Cristo Jesús. Pero si has experimentado este cambio en tu vida, si tú has conocido la gracia de Dios, la siguiente pregunta es, ¿se nota en tu vida? ¿Se nota en la manera en que estás viviendo? Sí, todos hoy estamos bien vestidos, estamos aquí, pues lo mejorcito que tenemos. Y bien, no quiero que venga nadie de otra manera. Pero ¿cómo estamos viviendo? Hay cosas en tu vida que Dios, el Espíritu de Dios dice, esto lo quiero cambiar. Esto déjamelo a mí, porque yo quiero moldear tu carácter más y más a la imagen de Cristo. Debería haber algo en nuestras vidas que estamos conscientes de que Dios está cambiando porque no le agrada. Y deberíamos entregar esto y decir, Señor, quiero que me cambies. Quiero estar lleno del Espíritu Santo para que tú seas glorificado en mi vida. Padre Santo, te damos gracias por este pasaje que hemos visto hoy. Y Señor, reconocemos que hemos recibido grandes riquezas en Cristo. No merecíamos estar en Cristo sentados en los lugares celestiales. Pero Padre, si nos has dado esa gran riqueza en Cristo, pedimos por favor, Padre, que sigas cambiando nuestras vidas para manifestarte más y más en nosotros, para que tú seas glorificado en nosotros. Pedimos, Padre, que en esta semana que tenemos por delante, que nos ayudes a buscarte todos los días y dejar que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones para que nuestras vidas sean cambiadas más y más a la imagen de Cristo. Pedimos esto para que tú seas glorificado en todo, en el nombre de nuestro Señor. Amén.